Este video contiene imágenes sensibles para algunas personas. Lo que verás forma parte de una experiencia personal, documentando la situación de las personas sin hogar en Vancouver. El objetivo es informar, crear conciencia y mostrar una realidad que también forma parte de vivir en Canadá. Se recomienda discreción. Es una zona de la ciudad que en realidad yo también estoy descubriendo. Nunca me había dado cuenta que por aquí hay muchos centros de atención, muchos refugios. Esta es la calle de Hastings en el centro de Vancouver. Aquí se concentra una gran parte de la población sin hogar de la ciudad. Es un tema fuerte, incómodo, pero necesario. Nunca imaginé ver esto en un país como Canadá. Uno se imagina que aquí todo es perfecto, que todos viven bien, pero la realidad es mucho más compleja. De verdad que estoy en shock. No tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Bienvenidos a un video más. Soy Efraín, soy mexicano, pero desde hace 6 años que me mudé a la ciudad de Vancouver, Canadá. El día de hoy se viene un video difícil. La verdad que estuve pensando mucho para hacer este video, porque como ustedes saben, normalmente a mí me gusta mostrar lo positivo. Mis videos son con un toque pues más feliz, por así decirlo, de mostrarles los viajes, lo bonito. Incluso en los videos pasados en donde les he contado mi historia y las dificultades que enfrenté cuando me mudé aquí a Vancouver, incluso ahí traté de hacerlo desde una perspectiva positiva. Voy a tratar de ser bastante respetuoso, y el día de hoy les quiero mostrar el barrio de Hastings, específicamente el área este, que es donde se encuentra la mayoría de las personas que no tienen hogar aquí en Vancouver, porque así es, hay mucha gente aquí en Vancouver que no tiene hogar. Esa fue una de las cosas que más me sorprendió cuando me mudé. Entonces pues bueno, bienvenidos a este video. Y ahorita nos encontramos caminando por las calles del barrio de Gastown. Gastown es uno de los lugares más turísticos aquí de la ciudad de Vancouver, porque es donde se encuentra uno de los íconos de la ciudad, que es el famoso reloj de vapor. Creo que la mayoría de la gente que viene de visita aquí a Vancouver, seguramente un 80-90% de las personas, esta es una de las fotos que sí o sí se tienen que tomar, porque es un reloj muy bonito. Pero bueno, regresando al punto principal, justamente cuando yo descubrí este barrio que les comento que es pues en cierta manera peligroso y que no es muy bonito de ver, donde vive toda esta gente que desafortunadamente no tiene un hogar, no tiene un lugar donde vivir, está muy cerca de este punto tan importante de la ciudad. De hecho, ha pasado que muchos turistas están caminando aquí en esta calle que está llena de tiendas, de cafés, de galerías, de tiendas de souvenir, y de un momento a otro llegan a este lugar al que vamos, y la verdad que yo creo que es bastante contrastante. Creo que yo, siendo de México, de un lugar de Latinoamérica, más que miedo, me impactó bastante ver este lugar, porque nunca me esperé que en una ciudad tan bonita como esta, que en un país como Canadá existiera un problema de esta magnitud. Nunca me esperé, la verdad, que en un país que pues creo que la mayoría consideramos como primer mundo, o que tenemos el sueño de venirnos a vivir, tenga un problema tan grave. Y pues miren, ya casi llegamos al final de esta avenida, al menos de toda la parte turística, y estamos ya muy cerca de llegar a esta zona que les comento, que es donde se concentran todas estas personas que no tienen dónde vivir. La verdad estoy un poco nervioso. Normalmente yo siempre como que evito tratar de venir específicamente a este lugar. El día de hoy me atreví porque pues los quiero mostrar. O sea, a final de cuentas creo que esto también es parte de la realidad, y yo creo que el problema más grande que tiene esta ciudad
pero pues la verdad siempre que paso por aquí, ya sea en el autobús o caminando, se me hace muy triste ver toda esta gente, o sea, el pensar todo lo que vivieron para llegar a ese punto en el que se encuentran ahora de no tener un hogar, no tener que comer, estar durmiendo en la calle. Miren, incluso por aquí también ya se empiezan a ver bastantes patrullas, o sea, creo que también es algo que me he dado cuenta que es una zona que pues está bastante vigilada también. Y pues ya estoy aquí en uno de los puntos principales. Estoy muy nervioso, me estoy riendo, pero es de nervios. La verdad me da mucho, pues en cierta manera como miedo, son muchos sentimientos encontrados, pero pues bueno, ya me voy a atrever a seguir caminando. Voy a tratar de poner la cámara un poco discretamente. Entonces pues acompáñenme. Esta es la calle de Hastings en el centro de Vancouver. Aquí se concentra una gran parte de la población sin hogar de la ciudad. Es un tema fuerte, incómodo pero necesario. En esta zona hay muchos centros de asistencia, refugios, comedores comunitarios y por eso se ha vuelto un punto de encuentro para personas que enfrentan muchas dificultades. Y lo que más me impactó la primera vez que vine y que todavía me sacude cada vez que paso es la cantidad de gente viviendo en la calle, acampando en las banquetas, muchos consumiendo sustancias inapropiadas a plena luz del día. Nunca imaginé ver esto en un país como Canadá. Uno se imagina que aquí todo es perfecto, que todos viven bien, pero la realidad es mucho más compleja. Estas personas no están aquí porque quieren. Muchos han pasado por situaciones extremadamente difíciles, problemas de salud mental, adicciones, violencia, desempleo y en muchos casos, migración. Algo que me sorprendió bastante es ver incluso personas jóvenes, no solo adultos mayores, sino chicos de aproximadamente 20 a 25 años viviendo en estas condiciones. Algunos incluso recién llegados de otros países. Canadá recibe migrantes de todas partes del mundo y aunque muchos logran establecerse y prosperar, otros terminan aquí, sin una red de apoyo, sin recursos y enfrentando un sistema que a veces no alcanza a cubrir a todos. Según el último recuento oficial realizado en 2023, más de 4,800 personas viven sin hogar en Metro Vancouver. De estas, alrededor del 44% vive completamente en la calle, sin acceso a refugios, y lo más alarmante es que muchos de ellos son migrantes recientes o personas que no pudieron acceder a vivienda por los altos costos. También se estima que aproximadamente el 60% de la población sin hogar sufre alguna condición de salud mental y casi un 80% lucha con algún tipo de adicción. Estas cifras no son solo números, representan historias reales, gente que quizás como tú o como yo, un día soñó con una vida mejor. A lo largo de esta calle también hay esperanza. Hay organizaciones que traen comida caliente, ropa, que ofrecen atención médica, apoyo psicológico. Hay voluntarios que vienen todos los días a hacer lo que pueden. Esa parte también me conmovió muchísimo. Me gustaría que este video no sea una crítica ni a la ciudad ni al país. Vancouver es una ciudad increíble, llena de oportunidades y calidad de vida, pero también es una ciudad que, como muchas otras en el mundo, enfrentan retos enormes. Quise grabar esta parte de mi vida porque forma parte de la experiencia de vivir en Canadá. Es algo que ves, que sientes y que te hace cuestionarte muchas cosas. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Cómo podemos tener más empatía? ¿Y cómo podemos hablar de estos temas sin juzgar, sino tratando solamente de entender? Y pues bueno amigos, la verdad es que sigo muy nervioso, pero voy a tratar de describirles un poquito cómo me siento y todo lo que estoy viendo en estos momentos.
Pues la verdad ya estoy en cierta manera, pues un poco más tranquilo, o sea, no sé, cuando llegué aquí y vi la calle, incluso estaba como que a punto de arrepentirme, o sea, no quería caminar por aquí. Ya había pasado yo por esta zona, pero siempre desde el autobús, o sea, había observado este lugar desde el transporte público, pero bueno, me armé de valor y pues es una zona de la ciudad que en realidad yo también estoy descubriendo. Nunca me había dado cuenta que por aquí hay muchos centros de atención, muchos refugios. Yo creo que esa es como que la principal razón por la cual toda esta gente está concentrada aquí, porque se ve que a lo largo de esta avenida también hay muchos centros de ayuda, hay refugios. He visto gente que incluso está repartiendo comida en sus carros, entonces pues eso también siento que me da un poco de esperanza, o sea, como el ver que pues hay gente que le importa, o sea, que en realidad a lo mejor es muy poca porque pues la mayoría yo creo que es un problema que decidimos ignorar, porque incluso pues yo me pongo dentro de esta gente. Siempre había observado esta parte de la ciudad, pero pues la verdad es que nunca me había interesado siquiera por saber en realidad qué es lo que pasaba aquí. Eh, Me siento muy nervioso, me siento con mucha tristeza, como que me pongo mucho a observar a las personas y me pregunto, me cuestiono muchísimo como que la historia que cada persona puede tener, o sea, la historia que hay detrás de cada persona para que llegara a esta situación en la que se encuentra ahora. También observo que hay mucha gente que camina por aquí. Se ve que por aquí también hay muchos negocios, entonces pues yo creo que para mucha gente este es su camino de todos los días. Como pueden ver aquí hay una parada de autobús y se ve que hay mucha gente que pues está esperando aquí el autobús pues para hacer sus actividades diarias del día. Y pues en cierta manera siento que pues ellos también ya se acostumbraron a vivir con este problema, o sea, a final de cuentas esta es como que su zona de todos los días y pues ya es parte de lo cotidiano, o sea, no sé, siento que lo comparo un poquito a lo mejor con México y la delincuencia y el crimen organizado, o sea, todo lo que pasa, que pasa tanto, que pasa todos los días, que lo vemos todos los días, que pues ya aprendes a vivir con ello. Vengo caminando por un lado de la calle, pero incluso del otro lado de la calle se ve que está igual. También hay muchísima gente que está en la calle. La verdad que pensaba regresarme por ahí. No sé hasta dónde voy a seguir este video, porque pues ya llevo bastante rato caminando. O sea, no sé, yo creo que ya llevo unas 5 o 6 cuadras caminando y esto no se acaba. Yo creo que puedo seguir caminando otra media hora, una hora, no sé, y probablemente vaya a seguir viendo bastante gente, pues así, deambulando, viviendo en las calles. Este, pero pues bueno, o sea, veo que también del otro lado de la acera se ve que igual está pues lleno de personas, así como lo que ven aquí en el video. Y pues, ¿qué les digo? Es bastante triste toda, toda esta situación. Eh, Creo que como que lo único que pues también en cierta manera da un poco de esperanza es justo lo que les comentaba, de ver que hay mucha gente que también en sus carros viene a repartir comida y pues hay mucha gente tratando de ayudar, pero la verdad que estar viendo todo esto pues es bastante fuerte. De verdad que estoy en shock. No,
no tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Y pues otra cosa que me gustaría mencionarles es que esta zona que les acabo de mostrar ahorita, de la zona este de Hastings, es simplemente una parte en donde se concentra la mayor cantidad de personas que no tienen un hogar. Pero la realidad es que creo que el número ha aumentado bastante en los últimos años. Entonces pues ya puedes verlos ahora sí que deambulando, caminando por toda la ciudad, incluso por los lugares más turísticos. Si algún día visitan esta ciudad o la han visitado, seguramente se han dado cuenta de esta situación. Y pues bueno, amigos, después de todo esto que acabamos de ver, la verdad, como les comentaba, estoy impactado. No fue nada bonito ver todo esto, pero a final de cuentas creo que era algo que les tenía que mostrar, porque es parte de la realidad que vive esta ciudad. La verdad que ha sido un video bastante difícil. Como se los comenté al principio, dudé mucho si debía hacer o no este video, pero a final de cuentas creo que para mí era importante mostrarles esta parte de Vancouver. Es un problema que, aunque mucha gente queramos ignorar, incluso yo les digo, nunca había caminado por ahí. Había visto esta zona porque hay muchos autobuses que pasan por esa avenida, entonces había visto la situación del autobús, pero la verdad que el día de hoy caminar y ver toda esta situación pues ha sido bastante difícil. Fueron muchos sentimientos, sentí mucha tristeza, el pensar, o sea, la historia de lo que debió de haber pasado cada persona para llegar a esa situación en la que se encuentran ahora. Sentí miedo también, la verdad, sentí bastante miedo. Creo que como mexicano, como latino, normalmente pues estamos acostumbrados en cierta manera un poco a ser cautelosos y sabernos mover dentro de este tipo de situaciones peligrosas. O sea, en México y en Latinoamérica hay muchos barrios peligrosos, entonces creo que como mexicano pues en cierta manera estamos preparados para este tipo de situaciones. De hecho, yo creo que personas de otras nacionalidades o incluso de este mismo país, o sea, ni siquiera se atreverían a caminar por ahí. Y o sea, con este video no les estoy diciendo que lo hagan, porque sí es peligroso. O sea, la verdad que sí te pones en peligro, a pesar de que pues este país, comparado con países de Latinoamérica, sea seguro, pues la verdad es que también hay muchos peligros. Entonces pues si vienen a Vancouver, de verdad sean muy cautelosos, porque como les comento, esta zona está bastante cerca de Gastown, que es uno de los barrios más populares. Ahorita, como pueden ver, decidí venirme a este lugar que es el Jardín Chino, porque este es, creo que, uno de mis 3 lugares favoritos aquí de la ciudad de Vancouver. De hecho, esto no lo tenía planeado para el video, pero la verdad que me sentía tan nervioso, tan triste, tan angustiado de todo esto, que vi que necesitaba un lugar como este que me trajera un poquito de tranquilidad y de paz mental. Pero como les comento, o sea, es sorprendente, porque este lugar en el que estoy ahorita, que es el Jardín Chino de Vancouver, que este sí lo tienen que poner en su top 5 de cosas que visitar, porque incluso está mencionado como uno de los 1000 lugares que tienes que ver antes de morir. Pero el punto es que, o sea, no puedo creer que a pocos metros o sea, yo creo que ni siquiera a 1 kilómetro de aquí, o sea, tan cerca de este lugar, esté esta calle que les acabo de mostrar. O sea, la verdad creo que es un contraste que a la mayoría de las personas que venimos aquí es como que te explota la mente, ¿no? El pensar que en esta ciudad tan hermosa exista este problema tan grave. Y pues bueno, aquí desde este lugar me gustaría terminar este video. Muchas gracias por verlo
Y como les comenté, o sea, la idea de hacer este video no es juzgar, no es criticar a nadie, o sea, simplemente era una cara de Vancouver que para mí era importante mostrarles, más que nada ahorita que estoy haciendo todos estos videos, queriendo ser un poco más real y mostrándoles que en realidad la vida de los migrantes no es color de rosa y no todo es perfecto como lo parece. Pues la verdad sigo impactado. Hubo un momento que incluso tenía como que muchas ganas de llorar, pero pues bueno, ya saben, si vienen a Vancouver tengan cuidado con esta zona. Y pues para terminar les quiero dejar estas imágenes de este hermoso lugar, el jardín chino de Vancouver, para al menos terminar este video de una manera positiva. Muchas gracias por ver mis videos. Soy Efraín, nos vemos la siguiente semana con un video más desde mi canal de YouTube. Gracias. We held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, then who's supposed to lead the way? The home that you built, the sweetness in my veins, we could survive on what remains. You were the one, we had nothing to fear. What we had should still be there. The fire we have and the flaws, I just hope that you want